¿qué tal? Buenas noches. Un gusto verte de nuevo. Ya estamos de regreso en los videos para el YouTube y sabemos que este día y esta noche traemos un mensaje súper poderoso, un mensaje con una revelación. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Pero antes de entrar a esto, estamos estrenando un nuevo set, ya algo nuevo, algo innovador. Y pues bueno, para que tú gustes de este video y lo disfrutes, y es momento de que te agarres tu refresquito, agarres tus palomitas o agárrate un cuaderno y empieza a apuntar del mensaje que vamos a hablar ahorita. Hoy quiero hacer la invitación, hoy tenemos presente a una persona muy especial. En este caso es pues mi pastor, que trae la propuesta de un ministerio profético. Y pues bueno, hoy lo invito a que entre al set y lo conozcamos y hablemos de este tema. Gracias, Alei, por esa invitación. Me da gusto estar contigo en este programa. Ok, me agrada estar contigo para compartir esta palabra poderosa. Amén. Gloria a Dios. Que habla de el reposo de Dios. ¿Qué te Wow, parece? Wow. Es un tema muy importante, y aparte un tema que a lo mejor no lo hablamos mucho, pero tiene un mensaje súper poderoso. Entonces, encantado. Vamos a iniciar con el tema, pastor. Claro que sí, Aleir. Mira, yo quisiera que nos fuéramos a Génesis, capítulo 2, verso del 2 al 4. Fíjate cómo dice, Aleir. Dice el verso 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Fíjate cómo sucedió, él ya reposó de todo lo que hizo, que fue maravilloso al leer. El verso 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Imagínate, lo bendijo y aparte lo santificó. Es maravilloso. En el verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Wow, fue algo maravilloso. Fíjate que en esto estaba viendo que el séptimo día él tuvo muchas sensaciones por lo que hizo. Él se sintió conmovido por lo que él mismo creó. Claro. Y feliz de ver toda su creación perfecta que creó. Claro, imagínate ver cómo creó la naturaleza, el universo, imagínate. Tan solo el sistema solar, ¿no? La tierra, el sol, todo. Y incluyéndonos a nosotros. Y así es la parte más importante, ¿no? De la creación, que somos nosotros. Claro, y él vio que era perfecto. Wow. Fue perfecto en ese momento. Fue perfecto. Todo lo que él planeó y lo que llevó a cabo, él lo hizo muy detalladamente. Claro. Y él lo consideró perfecto. Pero fíjate que él depositó una confianza en nosotros, en la creación. Sí, porque cuando creó al hombre y a la mujer, la creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Wow. Imagínate. No. Entonces, ellos tenían una gran responsabilidad de cumplir la parte importante, que era obedecer la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuál era? Obedecer las reglas que Dios mismo les ponía a ellos. Claro. Entonces era algo muy importante que ellos tenían que sujetarse a esa obediencia. Pero ¿qué sucedió? Todos tenemos ese conocimiento, ¿no? Claro, sí. Que nuestra Eva falló, ¿verdad? Sí. Siempre le echamos la culpa a la mujer. A la mujer siempre. Sí. Pero en este caso ella fue tentada y finalmente ella desobedeció. Y al desobedecer corrompió esa paz que verdaderamente no estaba calculado que sucediera ese error en Adán y Eva, ¿no? Claro. No estaba calculado. Claro. Y simplemente eso los llevó a algo. Porque ellos estaban reposando en un lugar del Edén, imagínate, claro. Reposando en una posición muy privilegiada. Claro. Entonces ellos no carecían de nada, tenían todo en abundancia. Wow. Imagínate, algo maravilloso. O sea, no existía ni el trabajo. No existía ni el trabajo, ni las enfermedades, la muerte, no nada había existía. Ni necesidad de echarle agüita a la plantita para que creciera, solita echaba fruto. Solita echaba fruto, wow. Casi. Ellos nada más tenían que tomar, pues levantarse y tomar, ¿verdad? Wow, era algo fuerte. Maravilloso. Sí. Entonces, imagínate, ellos disfrutaban ese tiempo de reposo, ¿sí?
pero era permanente, Aleir, era permanente. Wow. ¿Sí? Dios lo que hizo fue reposar el séptimo día, ¿sí? Y Adán y Eva se unieron a ese reposo, pero no, en un tiempo continuo, continuo, ¿sí? Entonces, finalmente fallaron, ¿sí? Fallaron en ese reposo, pero ¿qué sucede? Se vuelve a repetir una nueva oportunidad, Aleir. Wow. Y esa nueva oportunidad viene, ¿cuándo? Esa es la incógnita, sí. ¿Cuándo? Es donde vamos a hablar y bueno, yo les traigo esto, ¿no? Donde hablamos sobre el segundo reposo. En el segundo reposo habla sobre el pueblo de Israel, y lo dice en Hebreos 4:6, y dice: por tanto, pues que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. O sea, aquí nos estamos dando cuenta, pastor, que se repite el mismo factor de la primera, la desobediencia. Por medio de la desobediencia no pudimos entrar al segundo reposo, y en el segundo reposo era entrar a la tierra prometida, ¿no? Claro, imagínate el pueblo de Israel. Finalmente ellos vivían en cautividad, en una esclavitud. Así porque ellos eran esclavos en Egipto. Sí. Entonces, imagínate, ellos clamaban. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Así es. Y ellos estaban clamando de día, de noche, clamaban. ¿Y qué sucedió? Llegó un momento que Dios se apiadó de ellos. Amén. Y de ahí viene la historia de Moisés, que fue levantado para rescatar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Entonces, ¿qué sucede? Ellos fueron trasladados, ¿sí?, conforme a esa promesa de llevarlos a ese pueblo, a esa tierra prometida, donde fluye el leche y miel, wow, donde no iba a faltar nada, ¿sí? Entonces ellos van en camino, pero en ese camino viene el desierto. Imagínate, viene el desierto y ellos tienen que reposar en ese desierto. Wow. ¿Sí? Ellos tienen que estar en ese desierto. ¿Para qué? Porque es el camino. Así es. Pero Dios aprovechó ese lugar. Por algo, así es. ¿Por qué crees que lo aprovechó? Porque era un lugar preparado, ¿sí?, para ellos, para poder disciplinarlos. ¿Y qué sucedió con ellos? Lejos de tener esa disciplina que era instruida por medio de Moisés, ellos renegaban, ellos se quejaban constantemente, ellos hablaban en contra del mismo Moisés y renegaban del mismo Dios. Siempre decían: porque yo creo que estábamos mejor donde estábamos antes. Wow. O sea, ellos ya hasta estaban extrañando esa esclavitud. Porque obviamente en un desierto, ¿qué puedes encontrar en un desierto? Pues nada, eso es una parte que está de arena, ¿no? No encontramos ni agua. No hay agua, no es una tierra para cultivar. No hay ni nopales. No hay nada. Sí, así no es. hay nada, es una tierra verdaderamente escasa, ¿no? Claro. Pero todos sabemos la historia, que finalmente Dios los guardaba. Así es. Dios los resguardaba. ¿Por qué? Cuando ellos caminaban sobre el desierto, había, tú sabes, hay un calor tremendo en el desierto, ¿verdad? ¿Y qué sucedía con la nube? Los acompañaba para donde ellos iban. Wow, o sea, la nube cubría el sol para que no los lastimara. Claro, wow, para que no la lastimara. Entonces, todos sabemos eso. Entonces, ¿qué sucede? También cuando era de noche, imagínate, viene el frío, ¿no? Sí. Dios lo que hacía una columna de fuego para que ellos se calentaran. Y no pasaran frío. Y no pasaran frío, wow, imagínate. Pero ellos no se daban cuenta de eso. No se daban cuenta de eso, pero no lo valoraban, más bien. Claro. Entonces, imagínate, ellos como alimento, ellos tenían el maná. Entonces ese alimento lo tenían, y eso caía del cielo. ¿Era como un pan? Era como un pan. Okay. Y ellos se alimentaban de ese maná, ¿sí? Wow. Entonces ellos lo que tenían que hacer es ver quién era Dios verdaderamente, y no perder la visión de quién estaba con ellos. Claro. Sí. ¿Y qué sucedió? Ellos ni se fijaban en esos detalles. ¿Cuándo hemos visto descender pan del cielo nosotros? No. Pues nunca, ¿no? ¿Verdad? Hasta a la actualidad nada más puras bolitas de hielo, ¿no? Nada más. Sí. Entonces, ellos vieron todo eso, pero claro, fíjate que a pesar de que vieron todo eso, aún así ellos nunca
aceptaron con amor verdaderamente que Dios lo estaba cobijando, ¿no? Que Dios lo Claro. estaba resguardando. Claro. Entonces, lo que Dios planeó en ellos, en ese desierto, era que ellos se sujetaran a Dios. O sea, ¿sí? que dependieran de Dios. Y que dependieran de Dios. No de Moisés, sino de Dios. De Dios. Claro. Porque tenía que haber un instructor. ¿Y quién Claro, Moisés. era ese instructor? Moisés, ¿sí? Así es. Él era el encargado en ese Claro. momento, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿qué sucedió ahí? Moisés verdaderamente a veces hasta desesperaba, Sí. porque pues era una multitud de gentes, ¿no? Aunque después encomendó gente que le Claro. ayudara, Claro. pero ni aún así se da abasto, porque cuando nosotros a veces nos topamos con alguien que tiene pura negativa en su mente y en su corazón, a veces hasta uno nos desespera. Ahora Sí. imagínate mucha gente que tenía esa condición de No, y estar aparte, renegando. no, y aparte Moisés, pues, como Dios lo iba capacitando, fue generando ese liderazgo, ¿no? Porque era una persona que no nació teniendo esa actitud, ¿no? Porque lo sabemos de su historia, o sea, yo creo que enfrentó una situación difícil, ¿no? En dirigir a un pueblo y que el pueblo que estaba renegando y renegando, yo creo que en un momento hasta Moisés se desesperó, ¿no? Sí, se desesperó, imagínate, pero finalmente ellos iban camino a algo, Así es, a una la tierra promesa, prometida, así es. a la tierra prometida, en donde Dios había preparado un reposo para ellos, que es el segundo reposo, como tú te estabas, lo estabas manifestando en este Así es. momento, ¿no? Entonces, imagínate, ese segundo reposo, ellos, ¿qué sucedió? Lo perdieron. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, así dice la Así palabra, es, sí, por sí causa es. de desobediencia. Desobediencia. Ellos fueron seleccionados para entrar a ese reposo, ellos clamaron a Dios y Dios les respondió, y Dios estaba plenamente convencido de llevarlos a esa tierra Claro. prometida, ¿sí? Para que ellos disfrutaran de esa condición. ¿Y qué sucedió? Verdaderamente ellos perdieron ese reposo por causa de desobediencia. Desobediencia, así es. Y verdaderamente esos 40 días que verdaderamente iban a hacer se convirtieron en 40 años. Wow. Imagínate. No, pues eso lleva bastante De tiempo. 40 días a 40 años es una magnitud muy grande. Pero sí ¿no? de llegan a la tiempo. tierra prometida, pero no ellos, sino su descendencia, ¿no? Su descendencia de ellos fueron los que llegaron a esa tierra prometida. Entonces, en realidad fue Josué y Caleb los únicos que ya entraron a esa tierra prometida. Y toda esa generación prácticamente murió. Wow. En esos 40 años esa generación murió. Entonces, ahí acabó ese reposo. Claro. Ese segundo reposo. Pero fíjate cómo existe otro reposo que lo habla en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso del 9 al 11. Quisiera que lo escucharas, fíjate. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Imagínate, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es el último reposo. Es la última oportunidad que para tenemos. Para el pueblo de Dios. ¿Quiénes Así son pueblo de Nosotros. Dios? Nosotros. Así es. Nosotros somos pueblo de Dios. El verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Wow. Fíjate, qué increíble, ¿no? Dice el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, la desobediencia en el aspecto de Adán y Eva, imagínate. Sí. Sí, está tremendo, ¿no? Ya nos está dando un claro ejemplo ahí. Ejemplo de desobediencia. Otro ejemplo de desobediencia, el pueblo de Israel. Otro ejemplo de desobediencia. Ahora imagínate, ¿para quién es presentado ese nuevo proyecto? Para nosotros. Para nosotros. Así es. El pueblo de Israel. Sí, porque antes se refería al pueblo de Israel, pero ahora, que ese es el tercer reposo, ya se refiere a todos, a los que seguimos a Dios. Todos los que tenemos que ver con la obra de Cristo. Amén. ¿Sí? Sí. Ahora sí que es la obra consumada de Jesucristo en estos tiempos, ¿sí? Claro. De prepararnos para ese nuevo reposo. ¿Y dónde crees que es ese nuevo reposo? En Jesucristo. En el reino de Dios. En el reino de Dios, así es. En el reino de Dios. Ese es el lugar del nuevo reposo. El primer reposo en el Edén. El segundo reposo
en la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. El tercer reposo, ¿cuál es ese tercer reposo? En el reino de Dios. El reino de Dios. Ese reposo, ¿para quién es preparado? Para nosotros. Así es. ¿Y cómo crees que la gente quiera aprovechar este nuevo reposo? Por así aquí entraría, ¿no? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio de acercarse a Él. Y aceptarlo en nuestro corazón. Recibir la instrucción Así verdaderamente. Fíjate, Adán y Eva recibían la instrucción de parte de Dios, recibían la palabra de Dios. Dice, de todo puedes comer, menos de este árbol puedes comer. Porque él era el árbol del bien y el mal, ¿no? Y Satanás, ¿qué hizo con Eva? La sedujo, ¿no? Sí. En su mente, sí. ¿verdad? El problema y el conflicto siempre está en la mente. Sí, sí. Y la sedujo, ¿verdad? La convenció, le dijo, ¿sabes por qué no quieres que, parafraseando, ¿no? ¿Por qué no quiere Dios que comas de ese fruto? ¿Por qué? Porque podrás ser igual a Dios. Por eso no quería que comieras. Wow. Imagínate. Es algo tremendo, ¿no? No, y entonces ahí te das cuenta que el mismo diablo, Satanás, en ese tiempo le dijo a Eva, ¿no? Come ese fruto y serás como Dios, ¿no? Y pues, entonces Eva pensó, no, pues como Dios me dijo que no comiera es porque me estaba negando que podía tener su poder de él, ¿no? Claro. Entonces el enemigo ahí como que jugó en la mente, y es que ese es el poder del enemigo, ¿no? En que siempre te está ataque y ataque en la mente, ¿no? Claro. Y uno cae en eso. Ajá. El mismo problema le sucedió al pueblo de Israel, el mismo problema. Claro. Porque sus mentes eran trabajadas, estaban invadidas de pensamientos, y esos pensamientos ellos los transformaban en negativas. Así es. En quejas, en reproches, y todo el tiempo hacían eso. Y en ese momento hasta le dieron autoridad que entrara el pensamiento de decir, no, pues estaba mejor de esclavo, ¿no? O sea, claro. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte cómo el pensamiento hace que, tan solo de un pensamiento hace que el humano o nosotros podamos caer en esa desobediencia. Claro, exactamente. Cae uno en esa desobediencia. Entonces, fíjate que yo estaba pensando en esta oportunidad de este nuevo reposo. Yo creo que tenemos un plan maravilloso, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, en lo que Él nos instruye, para que podamos entrar en ese reposo, en ese verdadero reposo que va a dar paz, tranquilidad a nuestras vidas y confianza. Claro. Y finalmente se nos está dando una esperanza, porque a veces la gente ya no tiene esperanza, Leir. Sí. No hay esperanza. Y en esto, sabiendo que hay una esperanza eterna. Sí, una vida eterna, sí. Imagínate, es algo maravilloso. Wow. Vivir una esperanza eterna es algo y luego fabuloso. Más en el reino, ¿no? En el reino, imagínate. Wow. Pero entonces la gente aprovechará esta oportunidad, dejarse guiar por la instrucción de Dios verdaderamente y no caer en esos ejemplos de desobediencia. Claro. ¿Verdaderamente aprovecharán este tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que vale la pena. Así es. Que los que nos estén viendo, los que estén escuchando, lo que Así estamos hablando, que verdaderamente lo que estamos hablando es palabra de Dios. Amén, así es. No es algo que estemos inventando. Claro, no es ni de nuestro propio conocimiento, sino es lo que dice la palabra, ¿no? La palabra es directa, dice, es viva y eficaz. Claro. Y que atraviesa hasta todo, ¿no? Hasta las articulaciones, el alma, y llega hasta el tuétano, ¿no? Entonces, estamos compartiendo pues sí se puede decir como una revelación de que queda un último reposo. Claro. Y que es el que ya es llamado a nosotros, ¿no? Ya Dios ya no se refiere a Adán y Eva, Dios ya no se refiere al pueblo de Israel. Ya Dios se refiere a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y que fuimos comprados por el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Que Él nos compró a precio de sangre, ¿no? Sí, porque dice la palabra, en realidad no nos salvó, en realidad nos compró a un precio muy alto, a un precio de sangre, ¿verdad? Sí. Somos de su pertenencia. Eso me hace pensar que tenemos un dueño. Así es. Y le pertenecemos a esa persona, ¿verdad? Así es. A ese Dios, Dios maravilloso. Sí, porque es el único, Jesucristo ha sido la única persona que ha dado la vida por ti, por mí, la de él y por la de todos, porque hasta tu mismo esposo, tu misma pareja en este momento, tú le preguntas, oye, ¿tú darías la vida por mí? Te puede decir que sí,
pero al momento del suceso va a decir, no, pues mejor prefiero pues quedarme viudo, ¿no? Claro. ¿No? Así es lo que pasa, ¿no? Y fíjese, pastor, que ahorita tocando este tema, me sorprendo mucho porque a pesar que somos rebeldes, a pesar de que en algún momento negamos de Dios o no creemos, ¿no? O no nos queremos acercar, Él en todo momento piensa en nosotros. Tan solo en darnos otra oportunidad de un reposo, es que yo creo que es una forma de interpretar su amor por su creación, que somos nosotros, ¿no? Porque hubiera dicho, no, pues como Adán y Eva ahí desobedecieron, mi pueblo desobedeció, pues ya no va a haber ninguno reposo, ¿no? Ya. Pero Dios en todo momento piensa en nosotros y me sorprendo mucho de Él, la verdad. Es algo increíble porque Él verdaderamente es, como dice la palabra, Él es grande en misericordia y siempre ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Entonces hasta la fecha dice, de tal manera nos ha amado tanto, ¿no? Así que es. envió a su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Así es. O sea, Él piensa en nosotros, sí, y nos ama con un amor especial, así ¿verdad? Y eso de decir de tal manera, es una manera que nosotros no somos capaces de amar. Claro. Sin en cambio es una posición de Él de amar, pero de una forma especial. Sí, un amor ¿verdad? eterno, ¿no? Un amor eterno. Sí, porque el amor que ofrecemos el humano, pues es pasajero, ¿no? Pues me ha tocado, ¿no? Por decir en los jóvenes, ¿no? Por decir que en un día se hacen novios y en una semana ya se pelean, se bloquean, te eliminan y ya, sí, ¿no? Pero es algo muy padre y le agradezco mucho, pastor, por venir aquí a este proyecto. Este proyecto es parte del ministerio y parte de Él es la paz del mundo. Es un proyecto que está dedicado a todos, a jóvenes, a gente, a matrimonios, a todo, pues para el ser humano, ¿no? Y la verdad, creo que es momento, pastor, de hablar sobre estos temas, porque ya no estamos en la época de ver qué es. Yo voy a compartir lo que entiendo, ¿no? Yo creo que ya estamos en el momento y en el tiempo de compartir lo que viene y que Dios nos está afirmando que hay el último reposo, ¿no? Entonces, creo que es bueno, es algo súper bonito en compartir esto y que a lo mejor mucha gente no sabía que existía un último reposo, pastor. Claro, fíjate, este último reposo habla de la segunda venida de Cristo. Amén. Porque proféticamente nuestro ministerio ya se ha revelado eso por nuestra profeta. Así es. Entonces imagínate qué está sucediendo en varias iglesias. Yo he escuchado también que ya ha habido esta revelación, que el tiempo de la venida de Cristo se está acercando. Sí. Entonces, si nosotros no tomamos atención a eso y no nos preocupamos por una preparación, claro, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Vamos a perder ese reposo, esa oportunidad de entrar a ese reposo. Así es. Entonces, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Perdieron ese reposo. Sí. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Perdieron ese reposo también. Sí, por sus actitudes también. Ajá. ¿Y qué sucede con nosotros? Si no nos preparamos mentalmente, ¿verdad? Así con es. la palabra, aprendemos a verdaderamente a tener una posición de obediencia. Así es. Y aprendemos a sujetarnos verdaderamente a Dios, como era en el primer reposo y en el segundo reposo. El plan era que ellos disfrutaran de ese reposo. Depender de Dios, con una total dependencia de Él. Pero obviamente el ser humano falló, claro, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos una oportunidad muy importante de poder entrar a un proceso de obediencia, pero mediante un entendimiento, claro, ¿verdad? Entender verdaderamente que en este proceso nos lo quieren alguien arrebatar, ¿sí? ¿Y quién es ese alguien arrebatar? Que nos sugiere. El que nos ataca por pensamientos. El que nos ataca por pensamientos, que nos pone argumentos, sí, que están en contra de la palabra de Dios. O dudas, ¿no? O dudas, sí. Y entonces eso hace esos pensamientos, cuando nosotros los retenemos, esos pensamientos se vuelven en contra de la palabra de Dios, y al ir en contra de la palabra de Dios está en contra de nosotros. Así es como empezamos a sufrir y empezamos a entrar en esos lugares de cautividad. Así es. Somos cautivos y no podemos
Es más, ya no podemos tener al Espíritu de Dios porque nuestro corazón puede guardar un resentimiento, un odio, un mal sentimiento que está en contra del conocimiento de Dios. Y ese mismo sentimiento, al leer, fíjate la tristeza que causa, que el Espíritu de Dios ya no puede relacionarse con nuestro corazón, ¿sí? Que es donde verdaderamente se manifiesta la fe y se manifiesta el poder de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no está ahí, no se fusiona con la palabra de Dios, vacíos. ¿Qué va a suceder? Se pierde, se pierde la oportunidad. Y estamos en una muerte espiritual. Y nos vamos enfriando, enfriando. ¿Y qué sucede? Ya no tenemos ni esperanzas, ni anhelos, ni ganas de nada. Claro. ¿Sí? Es más, a veces ya no queremos saber de Dios por cómo te va, ¿no? Sí. Porque nos sentimos que nos está yendo muy mal. Así es. Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Tener un dominio propio. ¿Sí? Saber que tenemos ese espíritu, ¿verdad? De amor, de poder y dominio propio. Y que tenemos una autoridad, ¿no? Que podemos quitar ese pensamiento y seguir como Dios quiere que sigamos en su camino. Claro, y tenemos ese control, ¿verdad? Si nosotros manejamos la autoridad que Jesucristo nos delegó, ¿no? Amén. Y si manejamos esa autoridad, imagínate, todo pensamiento lo podemos llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Como le decía el apóstol Pablo, imagínate, es algo maravilloso, ¿no? Cuando viene ese pensamiento, inmediatamente ubicarlo y sacarlo de mi mente. Lo que no hizo Eva, lo que no hizo el pueblo de Israel, hacerlo nosotros, pero mediante un conocimiento, mediante un entendimiento, ¿verdad? Entender verdaderamente cómo tenemos que manejar nuestra vida cristiana. Algo que estoy ahorita analizando, se me hace algo muy, muy, muy padre porque Dios ya nos está dando las reglas, Dios ya nos está dando las bases y nosotros solamente es seguir. Claro. ¿No? Como dice, cooperar, entregarte a Él. Yo creo que nuestra parte de nosotros como humanos es entregarnos a Él, ¿no? Porque a lo mejor antes pues no teníamos el conocimiento de que era bueno y que era malo, ¿no? A lo mejor antes no tenían ese conocimiento, pero hoy ya lo tenemos. Hoy sabemos que ya hay un ser que trata de atacarte, ya sabemos que hay una persona que te trata de poner algo en la mente para que tú no quieras seguir a Dios o que estemos alejados de Dios, que es el enemigo, ¿no? Claro. Y si tenemos eso presente, sabemos que este pensamiento no viene por parte de Dios, este pensamiento ya uno lo analiza, ¿no? Este pensamiento me está haciendo que haga lo contrario de Dios, lo saco, ¿no? Ya creo que Dios nos está dando esas herramientas para que nosotros los pongamos en práctica, ¿no? Claro, en verdad, si nosotros no nos formamos, no nos capacitamos por el mismo Dios, por la palabra de Dios, imagínate, estamos verdaderamente desarmados. Claro. Y podemos perder ese reposo. Muchas personas se han acercado a Dios, pero fíjate, muchos se están desviando más en estos tiempos porque los placeres del mundo, las tentaciones los están jalando. Yo lo he visto, de veras, en los mismos ministerios. Es algo tan fuerte, tan grande que está sucediendo y verdaderamente es triste, porque en realidad están perdiendo esa oportunidad de ese reposo que todavía está quedando para nosotros, ¿verdad? Que es un reposo especial, es un reposo preparado. No, y que ya es el nosotros. Último, ¿no? Porque ya no sabemos ya qué pasa, ¿no? Si no entramos en ese reposo, pastor, ¿qué pasaría? No, pues imagínate lo que dice en Apocalipsis 20:10, ¿no? Satanás fue lanzado al lago de fuego, él y sus seguidores. Wow. Fuerte mensaje. Sí. Está complicado, ¿no? Entonces yo creo que no queremos ser parte de esos seguidores. Así es, ¿no? Queremos ser Entonces, contrario. yo creo que es bueno decir cómo es, ¿no? Así verdaderamente, es. ¿no? Así es. Entonces, yo creo que hacer conciencia de lo que tenemos, el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Claro. Nosotros en este ministerio tenemos la intención de ayudarle, de ayudar a la gente que se acerque con nosotros para darle las armas que se requieren, las armas necesarias poder enfrentar cualquier
cualquier circunstancia que se le esté presentando. Claro. Porque hay veces que muchas veces han dicho, ¿no? Me he encontrado gente que de repente dice, yo he estado en varios ministerios y verdaderamente no he aprendido lo que estoy aprendiendo en este lugar. Claro. Entonces, mi enfoque principal es ese, en capacitar a la gente para que esta gente verdaderamente sepa defenderse. Así es. En ese tipo de pensamientos, en ese tipo de ataques, que lo haga retroceder, en lugar de avanzar, los hace retroceder. Sí. Y es triste, ¿no? Porque ya llevando un cierto avance, imagínate, de repente se regresan. Sí. Entonces es triste, ¿no? Porque lo que han avanzado lo pierden. ¿Por qué? Por poner atención a ese mal pensamiento que vino. Así es. ¿Sí? Y que establecieron como una verdad. Sí, y ellos lo actuaron en ponerse en contra de lo que está escrito, ¿verdad? Entonces ya son causa de desobediencia también. Sí. ¿Sí? Entonces ya cayeron en ese ejemplo tan grande de desobediencia. Sí, por poner mucho, por creer en los pensamientos o también, ¿no? Que también puede pasar en que la gente también que como no conoce de Dios y te dicen una opinión y dices, no, pues este cuate tiene la razón, ¿no? Claro. Buscamos mucho la opinión de los humanos, de los seres humanos, pero no queremos buscar la opinión de Dios, ¿no? Entonces también eso pasa, ¿no? En que también, porque yo he visto que muchas personas, un ejemplo, una persona que en algún momento ha sido lastimada o que ha salido lastimada de una iglesia, sí. Tanto es el dolor que lo comparte. Y hay gente que dice, no, la verdad yo no quiero una iglesia porque pues a mi familiar la lastimaron, ¿no? Y ya se crecen con esa ideología que todas las iglesias o ministerios son así, cuando realmente pues somos diferentes, ¿no? Sí, ya se les formó ese pensamiento, ese problema y hacen una especie de rechazo. Sí. Ya no quieren saber nada. También esa gente no la hemos encontrado y verdaderamente a mí me ha interesado trabajar con esas personas porque es importante quitarle todo eso que ellos se han formado, les han formado, ¿verdad? Quitárselos ¿con qué? Con la palabra, con la misma palabra, pero verdaderamente enseñándoselas, pero como es, ¿no? Como por medio de la revelación. Claro. Es lo más importante. La palabra de Dios o la podemos leer en un ambiente natural o en un ambiente espiritual. Wow. O celestial. Sí. ¿Sí? Sí. Si la leemos en un ambiente natural, pues es como leer cualquier libro. Yo así lo interpreto. Pero si la leemos en compañía del Espíritu de Dios, le entendemos en una forma distinta, porque ahí viene la revelación. Así es. Entonces, esa revelación es la que nos nutre verdaderamente. Así es. Entonces, esa gente es la manera como puede ir cambiando su manera de ser y de vivir, ¿verdad? Y de recibir el cristianismo como deben de recibirlo. Uh-huh. No, pues en verdad este tema me impactó mucho en mi corazón, porque la verdad habla sobre, pues, toda está aquí un último reposo, y la verdad le agradezco mucho a mi pastor que haya aceptado la invitación. Vamos a estar subiendo videos con la compañía de mi pastor, hablando cuál es nuestra misión como ministerio profético Caminemos Juntos. Nuestro propósito es compartirte lo que dice la palabra, no lo que pensamos nosotros como conocimiento humano, sino lo que dice la palabra, ¿no? Y por medio de la palabra tenemos herramientas para poder tenemos una autoridad por medio del Señor Jesucristo, que por medio de la obediencia de Dios, Él le dio un nombre sobre todo nombre, ¿no? Que puede tener autoridad, ser del cielo, de la tierra y lo más profundo de la tierra, ¿no? O sea, hay que entender que por medio de Jesucristo tenemos una arma que si en un momento sientes un ataque de algún pensamiento que no viene por parte de Dios, tan solo en decirlo en el nombre poderoso de Jesucristo, lo rechazamos, lo atamos, lo encerramos y lo mandamos a lo más profundo de la tierra. En ese momento ya lo quitamos, ¿no? Ya tenemos ya como una arma que nos ayuda a defendernos de esos pensamientos. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas podido ver este video.
Este video ya se va a subir automáticamente a YouTube. Y pues bueno, ese es el proyecto como ministerio profético, que traemos algo nuevo, algo que a lo mejor en muchos lugares no se ve, porque sabemos que los ministerios proféticos y estar también con una profeta no se ve en cualquier lado, pastor. Sí, no es tan fácil a la vuelta de la esquina. Sí. Sí, verdaderamente un profeta es reconocido cuando verdaderamente lo que está profetizando está sucediendo. Así es. Y es lo que hemos podido verdaderamente disfrutar, ¿no? Porque hemos visto el caminar de nuestro profeta y eso es maravilloso. Uh-huh. Me hace sentir bien y privilegiado. Amén. No, y yo también, la verdad, yo cuando estoy con la profeta que es su esposa del pastor, yo me viajo, ¿no? Así como cuando estaba el profeta Samuel, ¿no? O sea, yo me siento en esa época, ¿no? Y es bien padre, la verdad. Yo era de las personas que servía en una iglesia, pero cuando conocí y Dios me puso a estar y aprendiendo de mi pastor y de mi profeta, que me están instruyendo muy bien a mí, la verdad. El pastor tiene, yo se lo digo públicamente, pastor, a mí me encanta cómo desmenuza cada versículo. ¿Por qué? Porque eso hace que no tengamos ninguna duda. En mi caso yo no tengo ninguna duda, porque pues antes yo iba a las iglesias, me decían un versículo y yo digo, pero pues todavía no pasa una situación, ¿no? Como que cómo lo aplico, ¿no? Pero en la forma como usted predica, no necesariamente tengo que pasar esa situación, sino cuando se presente ya sé cuál va a ser mi arma para responder ante la aflicción que puede que pasemos en algún momento. Entonces, le agradezco mucho, pastor, por haber aceptado la invitación. Vamos a estar subiendo los videos. Y pues bueno, unas últimas palabras, pastor. Pues las últimas palabras es para agradecerte que me invitaste y estar aquí contigo y compartir este tiempo contigo y con la gente que nos está viendo y decirle que a estas personas que hay una esperanza. A veces quieres saber eso, Ale. Así es, sí. Saber que hay una esperanza. Que hay una esperanza. Así es. Y esa esperanza es Jesucristo. Amén. ¿Sí? Amén. Y su propósito y la obra que Amén. Es darle toda la gloria y la honra a Dios. Y pues bueno, ahí en el video, en la parte de abajo está, vamos a dar la dirección de nuestra, donde estamos, para que si un día usted o matrimonio o joven que nos está viendo a través de esta plataforma que es el YouTube, vaya a visitarnos. Ahí está el horario, es de 11 a 1 de la mañana. Ahí está la dirección por si un día gusta venirnos a visitar. Estamos los domingos estamos pues en el templo. Y los jueves también tenemos célula aquí en la casa, bueno, aquí en su casa de ustedes, que también el pastor viene a darnos la revelación del día de hoy, porque a mí me pasa algo muy curioso, que cuando el pastor me predica algo pasa y lo aplico y dije, wow, Dios ya me estaba preparando para eso, ¿no? Entonces, voy a dejar también la descripción para que si un día también gustas venir un jueves, es de 8 de la noche o 8:30. 8:30. 8:30, de 8:30 a 10. A 10. 8:30 a 10, aquí en mi casa, que es su casa de ustedes. Ahorita les voy a poner también la dirección. Y pues, gracias por vernos. Y próximamente vamos a abrir también la página para que también puedan contactar a ellos. Y también ellos también hacen, también ayudan a personas que estén pasando alguna enfermedad. Si tú un día no sé si tú tienes algún familiar que esté pasando una enfermedad fuerte, puedes contactarte con ellos y ir a hacer un trabajo por mediante la profeta, ¿no? Que tenemos testimonio que también la profeta ha sanado a mucha gente por medio del poder de Dios. Dios, claro, en realidad Dios nos ha utilizado como instrumentos, ¿sí? Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses, tengamos la misma manera que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Wow, sí. Que siendo en forma de Dios no escatimó esa posición y vino en forma de siervo. Claro. Entonces, yo creo que la posición de nosotros también es esa posición de siervos para servir. Entonces, todo esto lo estamos haciendo en esa posición de servir, porque finalmente
Él verdaderamente nos dio muchas cosas, nos dio muchas bendiciones, y yo creo que dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que recibiste de gracia, ¿verdad? Así es. No, pues impactante, y pues bueno, espero que te haya gustado este mensaje. Recuerda que Dios te ama demasiado, Dios nos ama demasiado, que nos utiliza a nosotros para compartirte y decirte que hay una esperanza, hay un último reposo, y eso es por mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo ya viene y pues debemos de capacitarnos para ese momento. Entonces, que tengas una excelente noche. No olvides de dejar tu like, de poder compartir este video. Dios te bendiga y estamos para servirte. Hasta luego. Hasta luego. Bye. La tierra se estremece.